Estamos por iniciar el 2023, pero ¿desde cuándo llevamos esta cuenta y qué tan exacta es? Pues no te vayas, porque sí, también es un asunto de economía y te lo explico en 3 minutos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Vandala y esta es mi columna semanal Imagen Económica en el diario Imagen Poblana. Y en esta semana estamos hablando desde cuándo empezamos este conteo de los años. Decir que entramos al año 2023 supone que han pasado estos años desde el nacimiento de Jesús, pero el tiempo es relativo, es una construcción social que hacemos basados en fenómenos naturales, el día, la noche, las estaciones del año. Para los chinos estamos en el 4720 y el año nuevo inicia hasta el 22 de enero. Y los abuelos mayas tienen una cuenta aún más antigua. Estaremos empezando el año 5139. Entonces las fechas varían de acuerdo a cada civilización y cada época. En la antigüedad convivían varios calendarios con diferentes fechas y nomenclaturas. Por ejemplo, los egipcios tenían dos cuentas, una larga desde la fundación y otra corta con la duración del reinado de cada faraón. A su muerte comenzaban la cuenta nuevamente en el año 1. En Babilonia se contaba desde la fundación, lo mismo que en Roma, pero al ser fechas diferentes, los años no coincidían. En Mesoamérica, las evidencias históricas apuntan a que había cierto consenso con la forma de datar los años y se basaban en el calendario maya, aunque algunos arqueólogos han encontrado vestigios que la cultura olmeca, la más antigua de todas, ya usaba ese calendario. Pero ¿cómo surge el calendario actual y por qué el próximo año será 2023? Los romanos contaban los días desde la fundación de la ciudad. De acuerdo con esta cuenta, Jesús nació entre el 753 y 759 ab urbe conditia. Cuando el cristianismo toma mayor fuerza, empezaron un conteo muy similar al de los romanos y babilonios, el día de una fundación, en este caso la de los mártires, cuyo primer año fue entre 1037 y 1043 tiempo romano y se le conoció como calendario dioclesiano. Entre los años 1278 y 1284 del calendario romano, el Papa Juan I encargó al matemático ruso Dionisio el Exiguo el cálculo de la fecha del nacimiento de Jesús, el año 1 de la era cristiana o año Domini. Así, el año 1 de nuestra era equivale al año 753 del calendario de los romanos. Hoy sabemos que hubo algunas fallas en el cálculo, pues Jesús no nació en el año 1, sino en el año 4 antes de Cristo, pues tuvo que haber nacido antes de que muriera Herodes. Entonces el conteo actual inició aproximadamente en el año 525, pero no se popularizó hasta el año 731, cuando un monje historiador, Beda el Venerable, volvió a fechar todos los acontecimientos cristianos a partir de este conteo de Dionisio el Exiguo. Hubo un momento entonces en el que el Imperio Romano tenía tres tipos de conteo: el año de la fundación de Roma, el Diocleciano, que era el de los primeros cristianos, y el de Dionisio, que era el año Domini. Este conteo se hizo oficial para el Imperio Franco durante el reinado de Carlomagno, y hasta 1700 el conteo de año Domini fue aceptado por los países ortodoxos de Oriente, mientras que otros países asiáticos lo adoptaron apenas entre el siglo XIX y principios del siglo XX. El conteo de años actual no consideró nunca un año cero, porque en ese momento los europeos atrasados no conocían el concepto matemático de cero y no era convencional usarlo en el tiempo. Mientras tanto, el calendario maya sí ocupaba el año cero. Ahora bien, el uso del actual calendario también tuvo su origen en Roma, propuesto por el Papa Gregorio XIII, pero hasta el año 1582, para sustituir al calendario juliano que se había propuesto en el año 42. Los motivos para el cambio es que el calendario juliano consideraba un año de 365.25 días y el gregoriano uno más exacto de 365.24 días. Este desfase en periodos muy pequeños no es notorio, pero cuando han pasado 1500 años, el desfase ya equivale a 11 días. Se dieron cuenta porque en el año de 1582 el equinoccio de primavera no ocurrió el 21 de marzo, sino el día 11. Ese año se implantó el calendario gregoriano en el mes de octubre. Todos se fueron a dormir el jueves 4 de octubre y despertaron el día 15. Se suprimieron 10 días del calendario. Pues en una época hubo varios conteos de años y de fechas en el mundo. Por ejemplo, mientras en Madrid era el 1 de enero de 1583, en la Ciudad de México era el 22 de diciembre de 1582. Turquía y muchos países orientales tenían su calendario islámico. Rusia y China tenían su propio calendario. Y los países ortodoxos seguían contando con el calendario juliano. Qué complicado, ¿no?
Y por eso es que hay muchas fechas en la historia que a veces no coinciden. Por ejemplo, la famosa Revolución de Octubre que le dio origen a la Unión Soviética en realidad sucedió en noviembre. Y los países ortodoxos celebran la Navidad el 6 de enero, cuando en realidad es para ellos 25 de diciembre del calendario juliano. Como vemos, el tiempo es en sí mismo una construcción social. Los momentos, los instantes que pasamos y vivimos no pueden estar solo en función de una fecha determinada. Nosotros podemos dar significados distintos y no esperar a Navidad o a fin de año para dar un abrazo, hacer propósitos de cambio o pedir deseos. Ojalá que cada noche sea año nuevo para que no nos dejemos de abrazar. Y si quieres saber más, no te olvides de darle clic a la columna Imagen Económica en el diario Imagen Poblana y suscribirte a Bandarnomics para estar al tanto de todos los videos que estamos subiendo. Nos vemos hasta el próximo año. Felicidades.